¿Cuánto debería endeudarse una empresa? Este es uno de los tests en los cuales no coinciden las finanzas tradicionales con el value investing. En finanzas tradicionales se sigue la teoría de Franco Modigliani y Merton Miller, por la cual las decisiones de financiamiento, por ejemplo endeudarse o desendeudarse, son únicamente relevantes para determinar el valor de una empresa si hay costos de transacción, impuestos o costos de quiebra. De lo contrario, bueno, la decisión de endeudamiento es irrelevante en la determinación de cuánto vale una compañía. Los value investors, por otra parte, no coinciden con esta teoría tan famosa en finanzas. En finanzas se suele decir que en los libros de finanzas se suele decir que las finanzas comenzaron y se separaron de la economía como una disciplina en el año 58, o por lo menos en esa década, con las proposiciones de Franco Modigliani y Merton Miller sobre la estructura de capital y sobre la política de dividendos. Bueno, sin embargo, los value investors hacen poco caso a estas teorías y en value investing una empresa endeudada no es bien vista. Preferimos poca deuda. Hay distintas explicaciones, no muy científicas por supuesto, sino provenientes de la práctica. Hay distintas explicaciones. Por ejemplo, Buffett dice que una empresa que realmente tiene un moat, y si yo quiero acá descubrir si la empresa tiene una barrera de entrada, si tiene una ventaja competitiva durable, para eso hago estos tests. Buffett dice, mire, si una empresa tiene una ventaja competitiva, difícilmente esté muy endeudada. ¿Por qué? Porque ¿cuándo se endeuda una empresa? Bueno, cuando una empresa, por ejemplo, está en una guerra competitiva con otra, entonces tiene que actualizar su equipo, su planta, tiene que cambiar su forma de producir, entonces está en esa puja con otra compañía, bueno, ahí se endeuda, por ejemplo, es uno de los casos, para pagar por esos activos fijos. En cambio, la indicación de que una empresa es full equity o que no tiene deuda o muy poca deuda es como una posición muy fuerte, como diciendo, bueno, mira, no necesito endeudarme, por ejemplo, para pagar estos planes de activos fijos o reestructurar la planta, etc. Ese es uno de los motivos. Hay otros, por supuesto. Un endeudamiento conservador es importante en value investing, que la empresa no se exceda en la cantidad de deuda que tiene, que pueda pagarla. Y en ese sentido estamos en un momento donde hemos visto muchas empresas endeudarse en pandemia por encima de lo que podían pagar, pero era eso para sobrevivir o nada. Entonces estamos viendo además estamos viviendo un momento donde están subiendo las tasas de referencia. Entonces, por un lado hay empresas que han ido al límite o incluso más de su endeudamiento. Por otro lado estamos en un entorno donde están subiendo las tasas. De modo que, bueno, este test se ha transformado en uno de singular importancia. Veamos cómo lo podemos calcular. Todos los tests de endeudamiento, que hay muchos, tienen algo en común, la deuda. Comparo la deuda con distintas cosas, porque lo que quiero ver es si la empresa está endeudada. Entonces comparo la deuda con distintas cosas. Por ejemplo, un test patrimonial es comparar la deuda con el equity. En otras palabras, los dos grandes capítulos del balance: cuánto dinero pusieron los bancos o acreedores y cuánto los accionistas. Los dos grandes capítulos. Otro es deuda en relación al total de activos. Otro es tomar solo deuda de largo plazo, porque es más estable, y compararla con distintas cosas. Otros toman solo la deuda financiera, es decir, la deuda que genera intereses, porque dentro de los pasivos están también los accounts payable, lo que se paga al proveedor, que generalmente es gratuito. Entonces hay muchos tests a donde cada uno define de un modo diferente la deuda, qué considera deuda. Puedo hacer todos, puedo hacer varios. Mientras los mantengan igual en el tiempo y siempre calculen de la misma forma para las distintas empresas que están comparando, no hay problema, porque entonces no invalidan las conclusiones. Finalmente, hay un test muy interesante que propone Buffett, que es comparar la deuda del balance, por ejemplo, total liabilities,
no estrictamente deuda bancaria, sino todos los pasivos, total liabilities, o mejor, la deuda financiera, es decir, total liabilities menos proveedores, todo el pasivo financiero menos el pasivo total menos el pasivo gratuito, me queda el financiero. Entonces, pasivo financiero, compararlo con la ganancia neta, porque eso me da como una idea de cuánto tiempo voy a tardar en pagar esa deuda. Por ejemplo, si la empresa, supongamos que debe 100, su deuda financiera es 100, que es de largo plazo, bueno, 100, pero gana 50 por año, en 2 años pagué la deuda. En cambio, si esa misma deuda de 100 está en una empresa que gana 2 por año, va a tardar medio siglo en pagar la deuda. Entonces ese es un test un poco más dinámico que me muestra cuántos años tardamos en cancelar. Vamos al Excel, vemos, estas son las fórmulas, veamos ahora los cálculos. Tenemos para Grand Canyon Education, la línea 93, el ratio de endeudamiento, lo vamos a calcular y vamos a tomar como resumen el último año. No se promedian, los ratios patrimoniales no se promedian, lo importante es la situación actual, no el promedio, por supuesto. Entonces buscamos el total de liabilities, a veces lo llamamos indistintamente deuda, pero correctamente deberíamos decir todos los pasivos. Total de liabilities dividido el total del equity, los dos grandes capítulos del lado derecho del balance, los dividimos. Esto para Miss Raji, por ejemplo, en el libro de introducción al value investing, tendría que ser no más que 0.5. Pero hay que verlo de acuerdo a la rentabilidad también, porque si es una empresa muy rentable, puede ser un poco más alto. Con que haya menos deuda que equity, estamos bien. Entonces vamos a poner acá un test exigente al último año, es decir, la situación actual, cuánta deuda tiene la empresa hoy que no supere 0.5. Bueno, Lope no lo supera, 0.34 es el ratio del último año, lo comparamos con 0.5 y le podemos poner un if que diga, si el último dato es menor a 0.5, pasa el test y si no, no. Pueden relajar un poco este test si lo desean y subirlo a que sea un 1, ¿verdad? Bueno, y el otro test también, podemos ver el de comparar la deuda financiera con la ganancia neta. Ahí tiene también un target. Buffett dice con que pueda pagar mi deuda en 4 o 5 años de ganancias, está bien. Entonces, en resumen, tenemos dos targets. Para el ratio deuda-equity, entre 0.5 y 1 es un nivel aceptable de deuda, ¿verdad? Menor a 0.5 o si usamos un ratio más relajado, menor a 1. Y por otro lado, la relación entre deuda financiera dividido ganancia neta, que sea menor a 5. Buffett dice 4 o 5 años poder pagar la deuda. Muchas gracias, un abrazo para todos, nos vemos en el siguiente video.